Hay mujeres en psicoterapia por ansiedad que no están mejorando y no porque la terapia no sea buena, sino porque la ansiedad no es psicológica, es hormonal y las dos no responden a las mismas intervenciones. Aplicar terapia cognitiva a una ansiedad hormonal es como tomar antiácidos para un dolor muscular. No es el mecanismo correcto. Te diagnosticaron ansiedad o tú misma lo concluiste, hiciste terapia, aprendiste técnicas de relajación y algo mejoró, pero no del todo. Hay una ansiedad que aparece de la nada, a las 3 de la mañana, en el cuerpo, sin pensamiento que la precede, sin razón, sin historia. Esa ansiedad es diferente y necesita un enfoque distinto. Hoy vamos a ver la guía para distinguirlas, los síntomas específicos de cada tipo, el patrón temporal que las puede diferenciar y el protocolo correcto para cada una. Pero antes de terminar, te voy a mostrar cuando las dos coexisten y qué hacer entonces. Las cosas que aprendo constantemente en estas sesiones de consulta es que las etiquetas diagnósticas generales, tienes ansiedad, no sirven si no especifican el mecanismo. La ansiedad hormonal tiene un mecanismo GABA estrogénico y la ansiedad psicológica tiene un mecanismo cognitivo emocional. Las dos producen síntomas de ansiedad, sí, pero las dos requieren intervenciones completamente distintas. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Sattva Yoga. Y en América Latina, la ansiedad en mujeres de 40 a 55 años es uno de los diagnósticos más frecuentes y en la mayoría de los casos se prescribe ansiolítico o antidepresivo sin revisar el contexto hormonal. El porcentaje de esas mujeres que tienen ansiedad de origen hormonal no identificado es muy alto. Hoy eso va a cambiar. Las tres cosas que vamos a ver en esta sesión. Primero, el protocolo específico para la ansiedad hormonal. Segundo, cómo distinguirlas por síntomas y patrón temporal. Y tercero, ¿qué hacer cuando las dos coexisten? Pero antes del protocolo, la pregunta que lo distingue todo. ¿Tu ansiedad tiene un pensamiento que la precede o aparece en el cuerpo antes que en la mente? Esa diferencia sola va a orientar el diagnóstico. La ansiedad hormonal es un fenómeno GABA estrogénico con síntomas somáticos predominantes y la psicológica es un fenómeno cognitivo emocional y confundirlas lleva a protocolos incorrectos para ambas. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad hormonal responde a intervenciones que actúan sobre el GABA, el cortisol y la fluctuación estrogénica. No responden bien a la terapia cognitiva como primera intervención. Las intervenciones con mayor evidencia para la ansiedad hormonal es el glicinato de magnesio de 300 a 400 miligramos antes de dormir, cofactor del GABA-A, el receptor del freno del sistema nervioso. La glicina añade un efecto calmante independiente. El ashwagandha de 300 a 600 miligramos de extracto estandarizado regula el eje adrenal, que es el eje del cortisol y tiene afinidad con los receptores GABA. Hay un estudio en el 2019 que habla de la reducción significativa del cortisol y de la escala de ansiedad HAMA o HAMA en 60 días. También la respiración 4-7-8. Inhala 4 tiempos, retén en 7 y exhala en 8. Eso activa el nervio vago y aumenta el tono GABA que reduce la reactividad del sistema límbico. 5 repeticiones en cualquier momento de ansiedad aguda. La L-teanina, 200 miligramos. Este es un aminoácido que se encuentra en el té verde, que aumenta las ondas alfa cerebrales, que es el estado de calma alerta, sin sedación y sin dependencia. También la valeriana, para el componente de la ansiedad nocturna, modula el GABA a 300 a 600 miligramos una hora antes de dormir. Y la estabilización hormonal. Si la ansiedad sigue el patrón del ciclo, pues el protocolo hormonal que apoya la progesterona en la fase lútea, vitamina B6, magnesio, esto reduce la ansiedad cíclica. Esta semana, si tienes ansiedad nocturna o madrugadas sin pensamiento previo, magnesio, glicinato, 400 miligramos antes de dormir, más una respiración 4-7-8 si despiertas. Estas dos intervenciones actúan sobre el GABA directamente. Si durante 4 semanas incluyes magnesio, ashwagandha y 5 minutos de respiración diafragmática activas, el tono GABA basal empieza a recuperarse. Pero el protocolo correcto depende de distinguir primero cuál tipo de ansiedad es. Entonces, vamos a ver esto, la guía para distinguirlas. Mira, las dos producen síntomas de ansiedad, pero tienen patrones completamente distintos que permiten distinguirlas.
La ansiedad hormonal, por ejemplo, las señales específicas aparecen sin desencadenante identificable. Predomina en el cuerpo antes que en la mente, es decir, palpitaciones, tensión, calor sin pensamiento previo, y sigue el patrón del ciclo, peor en la fase lútea, días 21 a 28, y aparece de madrugada o al despertar, coincide con el nadir circadiano del estrógeno. Se acompaña de sofocos, escalofríos o palpitaciones y mejora espontáneamente cuando el estrógeno sube, pero empeora con el alcohol que inicialmente calma, pero luego rebota con el GABA. Y la ansiedad psicológica tiene señales específicas como un pensamiento o situación que la precede. Hay un desencadenante identificable, predomina en la mente, es decir, preocupación, rumiación y catastrofización. No sigue un patrón cíclico, aparece en respuesta a las circunstancias y se asocia con situaciones específicas, el trabajo, las relaciones, la salud, el dinero. Responde a la reestructuración cognitiva y a la psicoterapia. Puede tener historia previa de ansiedad antes de la perimenopausia. El patrón temporal es el diferenciador más claro. Si la ansiedad es peor en días 21 y 28 del ciclo y mejor en días 7 al 14, es hormonal. Pero si es constante independientemente del ciclo, es más probablemente psicológica o mixta. Hay un estudio que se realizó en menopausia en el 2021. El 67% de las mujeres perimenopáusicas con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada mostraban un patrón cíclico de síntomas correlacionados con las fluctuaciones de estradiol, compatible con la ansiedad hormonal como causa primaria o coexistente. Hace tiempo llegó conmigo una de ustedes padeciendo 2 años de una ansiedad generalizada y medicada con ansiolíticos sin respuesta. ¿Qué trabajamos? Bueno, primero revisar ese patrón que te estoy comentando ahorita y detectamos el patrón cíclico. Se rediagnosticó como una ansiedad hormonal mixta y el protocolo fue combinado. ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente al combinar y al darte cuenta que esta ansiedad es cíclica, puedes anticiparte, como ya te lo dije, a los síntomas, porque tú ya empiezas a leer tu cuerpo y te das cuenta del patrón y entonces te anticipas y permites que esa ansiedad se empiece a regular hasta lograr bajarla. Ahora, el escenario más frecuente en las sesiones, en las consultas, cuando las dos coexisten, ¿y qué es lo que hacemos primero? Bueno, esta semana quiero que mapees, por favor, en qué días del ciclo es peor tu ansiedad. ¿Sigue un patrón o es constante todo el tiempo? Esta observación solo orienta el 70% del diagnóstico, pero si identificas el patrón hormonal, puedes anticiparte a los días difíciles y poner el protocolo antes de que llegue esa ansiedad. Esto cambia completamente la experiencia que estás viviendo y vas a empezar a sentir cómo esta ansiedad la empiezas a bajar, porque tú ya la vas a poder direccionar. Pero ¿qué pasa cuando las dos coexisten? Ese es el escenario más frecuente y el que más confunde. Y es que la mayoría de las mujeres en perimenopausia con ansiedad tienen una combinación, una base psicológica preexistente o circunstancias vitales estresantes y amplificadas, obviamente, por las fluctuaciones hormonales. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? El orden de las intervenciones sí importa. El orden es este. Primero, estabilizar el componente hormonal a través del magnesio, de la ashwagandha, a través del sueño profundo, a través de las respiraciones vagales, porque si la base hormonal estabilizada, la mente entonces tiene el sustrato bioquímico para responder a la psicoterapia. Segundo, una vez estabilizada la base hormonal, ahora sí, una psicoterapia cognitiva conductual. Esta tiene mayor impacto cuando el sistema nervioso no está en modo emergencia permanente. Y tercero, mindfulness y regulación del sistema nervioso a través de las meditaciones, del yoga, de la práctica vagal, actúan sobre los dos mecanismos simultáneamente. Las señales de que el componente hormonal está estabilizándose. Lo primero es que la ansiedad sigue el patrón cíclico, pero con menor intensidad. Lo segundo es que el sueño mejora. Después, la variabilidad del humor se empieza a reducir. Las señales de que el componente psicológico necesita atención específica es que la ansiedad persiste fuera del patrón cíclico
Es que hay temas específicos o personas o situaciones que la desencadenan consistentemente. Y es que hay historia previa de ansiedad antes de la perimenopausia. En esta sesión abrimos con la ansiedad que no mejora con la terapia correcta. Bueno, ahora tienes el mapa para saber cuál tipo es y qué protocolo corresponde. Y los 3 puntos que vimos en esta sesión, uno es la ansiedad hormonal, es un fenómeno GABA estrogénico con síntomas somáticos predominantes y un patrón cíclico. Y la psicológica tiene desencadenantes identificables y no siguen un patrón hormonal. Dos, el protocolo para la ansiedad hormonal es magnesio, glicinato, la ashwagandha, la respiración 478, la L-tianina y la estabilización hormonal. Y tres, cuando coexiste, el orden importa. Hay que estabilizar la hormonal primero y luego la psicoterapia y luego el mindfulness. Y la victoria rápida para que empieces el día de hoy. Esta noche vas a trabajar con 5 repeticiones de respiración 4-7-8 antes de dormir. Y ya sabes, 4 tiempos para inhalar, 7 tiempos para retener y 8 tiempos para exhalar. Esto solo sube el GABA de forma inmediata, sin costo, sin pastillas, y vas a poder dormir muchísimo mejor. Hay mujeres en Latinoamérica que llevan años de tratamiento por ansiedad sin que nadie haya revisado sus hormonas. Hoy esa brecha diagnosticada tiene nombre y la próxima consulta puede ser diferente. Y bueno, ahora la semana que viene vamos a abrir la segunda trilogía para este mes, en donde es un tema que me han preguntado de forma constante. Pasa en la perimenopausia, no se habla abiertamente, y esta es la depresión perimenopáusica, lo que tiene un componente inflamatorio específico que los antidepresivos no siempre abordan y que la ciencia del 2024 está redefiniendo completamente. Así que la trilogía de la neuroquímica que hemos visto ya está cerrada, el panorama completo el lunes, después serotonina, dopamina y estrógeno el miércoles, y hoy la ansiedad hormonal contra la psicológica. La semana que viene vamos a ver la trilogía de la depresión inflamatoria, el sueño y la caminata. Suscríbete a este canal, dale clic a la campanita. Aquí vamos a construir el mapa completo de tu biología femenina. En este mes tienes todos los temas sobre el cerebro hormonal en español. Y también que no se te olvide descargar gratis las 8 señales de que ya estás en la perimenopausia. El link está en mi perfil. Nos vemos en el siguiente.